Goodbye to you, my trusted friend. Buenas noches, queridos amigos. Ray Dalio, el multimillonario norteamericano que gestiona fondos de cobertura, dijo en una entrevista concedida en septiembre que cree que Estados Unidos se enfrentará a una crisis de deuda más pronto que tarde. En una entrevista más reciente le preguntaron a Dalio si actualmente sigue pensando que la economía de Estados Unidos está en un punto crítico con respecto a su continua crisis de deuda. Dalio, uno de los inversores macroeconómicos más respetados del mundo, explicó en la entrevista el terrible problema en el que se encuentra la economía estadounidense. También dio su punto de vista de por qué no espera que las tasas de interés caigan de manera llamativa pronto y advirtió que, a menos que se tomen medidas drásticas, Estados Unidos parece estar en un punto de inflexión en el que la bola de nieve de la deuda podría empezar a ganar impulso. ¿Pensabas que tirar el dinero en chiringuitos sin sentido y en mamandurrias varias era monopolio español? Pues siento decirte que no. Al otro lado del charco también les encanta tirar la pasta de mala manera, gastarla en cosas inútiles y bueno, como la fabrican, pues les da igual. Antes de empezar a analizar los comentarios de Dalio, quiero pediros que si os gusta el contenido le deis a like, os suscribáis al canal, activéis la campanita y dejéis vuestros comentarios. Os lo agradezco, muchísimas gracias. En la entrevista, Dalio nos advierte del pensamiento que mueve a los inversores de bonos, lo cual es fundamental para comprender el epicentro de la misma crisis de deuda que se está gestando, no, que ya tiene Estados Unidos. Es muy fácil de entender. El rendimiento del bono tiene que ser aproximadamente la tasa de inflación que nos esperemos durante un periodo de tiempo. Ese número, según parece en Estados Unidos, se está estabilizando cerca del 3,3, 3,5 si atendemos a los datos oficiales. Ya sabemos que hay una diferencia muy grande entre lo oficial y lo real. Ese es el número a por el que los inversores de bonos van. Por encima de ese número tiene que haber una tasa de interés real. En otras palabras, quienes invierten en activos de deuda deben recibir un rendimiento por encima de la tasa de inflación, probablemente alrededor de un 1,5 o 2%. Eso lleva a las tasas de interés alrededor del 4,5 o 5%. Cuando los inversores estiman el rendimiento, dividen ese análisis en dos componentes: la tasa de inflación probable en el futuro y la cifra resultante a la que le añaden el rendimiento real. Si, por ejemplo, queremos imitar a esos inversores y compramos un bono al 3% y la inflación es del 3%, nuestro rendimiento real es cero. Bueno, en realidad sería un rendimiento negativo, pues tendríamos que pagar impuestos por las plusvalías recibidas. Si la inflación es del 1%, nuestro rendimiento real es del 2%. Según el bueno de Dalio, ahora el pensamiento general es que la inflación probablemente se mantendrá cerca del 3%, lo que significa que cuando los inversores consideren un rendimiento real del 1,5, veremos tasas de alrededor del 4,5, que es lo que ahora mismo se está viendo. El meollo de la cuestión es que los bonos solo son atractivos si pueden ofrecer un rendimiento superior a lo que se considera que será la inflación. Ahora mismo, como he comentado antes, la inflación en Estados Unidos está alrededor del 3,2. Por lo que si el gobierno quiere colocar sus bonos, necesita ofrecer una tasa algo más alta. De lo contrario, pues nadie estaría interesado en perder el dinero. Luego está la gran pregunta: ¿son atractivos estos fondos? Los estados, esas entidades demoníacas, emiten una cantidad cierta de bonos que equivale al tamaño aproximado del déficit. En el caso de Estados Unidos, que tiene una diferencia entre ingresos y gastos monstruosa, o dicho de otra manera, que gasta más de lo que gana, el gobierno necesita vender muchos bonos a los inversores. El problema que ve Dalio es que Estados Unidos necesita vender niveles récord de bonos y con el tiempo necesitará vender más y más bonos. Le preocupa que los compradores de esos bonos estén disminuyendo. Al fijarnos en quiénes son los compradores de esos bonos, nos damos cuenta de que no tienen hambre de ellos, pues muchos de los que poseen esos bonos han tenido pérdidas, y no solo los bancos, también son los bancos centrales, los inversores japoneses, los chinos, los rusos. Entonces,
hay un problema de oferta y de demanda. Tanto está bajando el hambre por estos bonos que incluso el propio Tesoro reconoce que hay una demanda más débil de bonos estadounidenses, en parte porque la Reserva Federal ha dejado de comprarlos, pero también porque los otros grandes compradores de bonos del Tesoro de Estados Unidos, como Japón, China y el Reino Unido, los clásicos, están cansándose de la mala gestión de la deuda estadounidense y el daño que esto le está haciendo a sus carteras de bonos. Esto es un juego de oferta y demanda. Lo que Dalio da a entender es que teme cuál será la tasa de interés que Estados Unidos necesitará pagar para colocar sus bonos. Esa es la pregunta. Tendrá que pagar bien y durante mucho tiempo, porque habrá muchos bonos que necesitarán venderse y necesitarán hacer una oferta que atraiga lo suficiente a los compradores para que se vendan esos bonos. Sin embargo, esto crea otro problema, ya que toda esa nueva deuda que Estados Unidos está asumiendo viene con una tasa de interés muy alta que tendrían que pagar en el futuro, lo que saca cada vez más dinero de sus bolsillos. Espero que el vídeo os haya gustado. Buenas noches, queridos amigos. Si podéis, y os dejan. Goodbye to you, my trusted friend.